Ok, ya estamos voy a- estamos entonces iniciando el nuevo círculo de lectura virtual con el libro de el doctor Steven Farmer, que es este. A ver, por la luz de repente no se ve, pero ya creo que lo tienen. Cómo sanar patrones familiares ancestrales. Es un libro que edita la editorial Océano. El trabajo de este libro, a diferencia de los otros que hemos ido estudiando en los últimos encuentros, tiene bastante que ver con lo chamánico, con lo chamánico específicamente de la cultura indoamericana, ¿no? Steven Farmer es un médico estadounidense. Ahora voy a compartir un poco la presentación de de esta primera charla o este primer encuentro virtual. ¿Se me está oyendo bien? Eso quiero saber. Por ahí pónganme, por favor, en el chat un dedito, un mensaje, si el volumen está adecuado. Ok, sí, gracias. Eh, Antes de entrar al libro, es importante dar un poco el contexto, cómo se va a trabajar este círculo de lectura. El círculo de lectura es un espacio que nos convoca cada 15 días, los lunes, de 8 de la noche a 9:30. En estos encuentros vamos a llegar con la lectura avanzada. Nosotros tenemos en el libro dos capítulos o dos, sí, dos partes bien marcadas, ¿no? En el total creo que son 200, no, ni 200 páginas, 189. Y lo que hacemos es lo vamos a ir dividiendo. Entonces, encuentro 2, 3, 4 y 5, una cantidad de páginas. Esa es la idea original. En caso de que no puedan haber leído, igual pueden entrar y luego ponerse al día con la lectura. El espacio dura un promedio de hora y media. En el espacio lo que vamos a hacer es cada uno traer sus apreciaciones de la lectura, aportes, comentarios, preguntas, y yo destinaré una parte del encuentro a compartir unas diapositivas, algunas reflexiones que puedo traer para nutrir el debate. Va a ser importante la interacción para que el círculo se sienta justamente en esa dinámica grupal. Haremos algunos ejercicios en las sesiones que se permitan, en los círculos que se permitan. ¿Qué más? Tenemos un grupo de WhatsApp por el cual podemos seguir interactuando luego de los encuentros. Por ahí también les voy a compartir la grabación de este círculo, algunas PPTs también y lo que vaya saliendo en el transcurso de la dinámica. Si tienen algunas preguntas, también por favor escríbanme en el chat o levantan la mano para activar sus micrófonos. Entonces vamos a empezar. El trabajo de el doctor Farmer gira alrededor de el dolor heredado o el trauma heredado. Y él habla de la maleta. Vamos a encontrar en el libro muchas referencias sobre la maleta que cargamos. Hay una etapa previa al doctor Farmer y hay una etapa que es la que ya vamos a conocer en el libro, que es la de terapeuta y chamán, ¿no?
A los 12 años le dice a su madre que no creía en nada, que no tenía ningún vínculo con nada más que lo material. Era un atleta que inconscientemente huía del peso del hogar. Y ahora vamos a ver de qué peso de hogar hablamos, ¿no? Y tras su propia lucha con la adicción o contra la adicción y la pérdida de un hermano, comprendió que el dolor que estaba llevando era el eco de los antepasados. Se parece un poco al trabajo que vimos con Este dolor no es mío, de Mark Walling. Hay dos momentos que rompen el escepticismo en Farmer, ¿no? El nacimiento de su hija Nicole, cuando él describe que sostuvo su cabeza entre las manos y dijo esta frase, ¿no? Realmente hay un Dios. Y la segunda etapa es cuando se encuentra con esta fuerza espiritual que se llama Anahoto, que se le revela en un camino chamánico y le dice, con esto no se juega, ¿no? Con la sanación no se juega. Y eso lo lleva a centrar más su trabajo a la parte chamánica y no solo la terapéutica clínica. Uno de los datos más resaltantes del doctor Farmer en varias de sus obras es esta V ancestral. No sé si la están viendo bien, esta figura de la V chica, en la cual nosotros nos encontramos en la unión inferior, donde estás tú en el presente. Esta es una mirada muy transgeneracional. El día sábado tuvimos un taller por el Día del Padre y se pudo poner la línea de padres, abuelos y bisabuelos, y de toda la generación de los padres, de los bisabuelos y de los abuelos. Entonces, cuando vemos esta V, nosotros nos encontramos como consecuencia de la unión de dos linajes, ¿no? El materno y el paterno, pero de varias generaciones. Generalmente se habla de una memoria del ADN fresco en 3 a 4 generaciones de nosotros. Vendría a ser un bisabuelo o un tatarabuelo, ¿no? Todo lo que se habla a nivel transgeneracional hace muchos años en las culturas ancestrales, hoy la ciencia lo estudia desde la epigenética, eh, con un poco de retraso, digo yo, ¿no? Si no sanamos hoy, aquí la mirada de Farmer, a diferencia de otros escritores que son más hellingerianos o son más de constelaciones familiares, aquí lo que vamos a abrirnos es más a una sanación transgeneracional en la que lo que nosotros hacemos sí influye en la memoria de los ancestros. Esta forma de trabajo también la comparte Dan Van Kampenhout en lo que se llama ritual sistémico y las constelaciones chamánicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una sanación multidireccional, según la mirada chamánica, es que cuando sanas hoy, el alivio viaja hacia atrás, liberando a los ancestros, y hacia adelante, liberando a la descendencia. En estos trabajos nos permitimos poder mirar al ancestro e intervenir. Voy a cerrar algunas cosas. Ya. Eh, entonces, este dato que les acabo de dar es interesante porque nos amplifica un poco más la mirada, ¿no? Yo siempre que puedo compartir los talleres, les
comparto que la mirada de Hellinger o la mirada de las constelaciones, en mi caso, son el punto de partida, que es desde ahí donde podemos empezar a tener incorporaciones de conocimiento. No es como la postura final, no es como la verdad absoluta. ¿Qué pasa con la historia del autor, de Stephen Farmer? ¿No? Él habla de un padre alcohólico y de un abuelo alcohólico. La adicción era el secreto a voces que intoxicaban el sistema familiar. Farmer también se vuelve adicto y cuando rompe este ciclo, le da permiso a sus hijas para crecer fuera de el campo de la adicción. Aquí encontramos los secretos familiares eh, como la fuerza que crea un vacío energético. Cuando algo se oculta por vergüenza, este vacío busca ser llenado por los descendientes, quienes repiten la tragedia buscando que finalmente sea vista y sanada. La invitación del libro es detectar la ley oscura en tu sistema, ¿no? Ahora veremos qué es eso de la ley oscura. Él habla de la regla y del síntoma. El mandato invisible es la regla. Por ejemplo, en esta casa no se habla de dinero. ¿Cuál es el síntoma? Ruinas económicas repetitivas o culpa al cobrar. ¿Cuál sería otro mandato invisible? Aquí las mujeres sufren solas. ¿Cuál es el síntoma? Relaciones de pareja de aislamiento, abandono o sacrificio constante. Y tenemos un tercer ejemplo. No seas más exitoso que tu padre. Entonces, ¿cuál es el síntoma que aflora en el sistema familiar? El autosabotaje justo antes de lograr una meta profesional importante. Ahora, estas reglas, estos mandatos invisibles, no siempre son verbales y no siempre son directos. Esto se llama, bueno, dentro del guión de vida, se llama contramandato. Quizá eso confunda, pero el mandato es lo biológico. El mandato es lo que aprendemos a través de la carga genética no hablada. Y el contramandato es la información que recibimos cuando observamos y oímos e interactuamos. Y ese es el momento en que la adolescencia, por ejemplo, entra en colapso, porque tiene un mandato biológico y tiene un contramandato verbal. Solo lo quería poner como entre paréntesis. Entonces, esta ley oscura está formada por las reglas no escritas que aceptamos inconscientemente por lealtad familiar. Y ahora cuando hablamos de lealtad familiar, debemos ir con mucho cuidado a identificar qué es, porque la lealtad familiar en su gran campo es invisible o inconsciente. Ok. Entonces, esta ley, esta lealtad es una lealtad al sistema familiar, al padre o a los ancestros de una manera amorosa. Es como una oportunidad que se da el miembro de la familia para poder sentirse parte, aún a cambio del propio sacrificio. La lealtad ciega o la lealtad inconsciente parte mucho de la necesidad de pertenecer. Entonces, como para hacer esta detección de la ley oscura que habla Fowler, tenemos algunos pasos. Acá los tengo como, los voy a poner
de manera general y en el camino del círculo, en el camino de nuestros encuentros, vamos a ir entrando al detalle de cada parte, de cada paso y lo demás. Recuerden que si van surgiendo preguntas, pueden utilizar el chat para dejar las preguntas y las voy contestando. Ok. El primero es la curiosidad espiritual que describe el autor. Mapear más que fechas. No se trata solo de hacer un árbol genealógico de nombres y cumpleaños. Eso puede servir y quizás lo más difundido, ¿no? El mapeo de datos. Luego viene el rastreo de sombras. ¿Qué repeticiones invisibles hay? ¿Qué patrones de enfermedades se repiten? ¿Qué quiebras económicas repetidas? Eh, ¿Qué casos de abandono se ven en la familia? Número tres, desmantelar las lealtades. Aquí lo que se necesita es identificar qué lealtad ciega está manteniendo lo que hasta ahora nos perjudica. Como paso dos, hablamos de reescribir la historia heredada, ¿no? El paradigma de la víctima. La historia de mi linaje es de pura pobreza, sufrimiento y sacrificio. Soy víctima de mi pasado. Esto es una práctica muy aprendida, muy bien aprendida. Eh, que les decía, el sábado hubo un taller y una persona, era un taller sobre el vínculo con el padre y la fuerza masculina. Y una persona empezó a describir lo mal que le iba en la vida, ¿no? Lo mal que le había pasado y todo. Y tenía validez su malestar, su dolor, lo que quiera. Pero era como que muy asentada en el juicio a lo que había pasado antes, sin ningún momento de autorreflexión o autocuidado, ¿no? Y de decir, "Mm, esta parte sí me corresponde". Entonces, cuando nos acostumbramos a narrar la historia desde este paradigma de la víctima, tenemos un gran bloqueo. El siguiente es el paradigma de la resiliencia, ¿no? El otro nivel. Encuentro la fuerza oculta en ese sacrificio. Si sobrevivieron a todo aquello fue para que yo esté aquí. Soy fruto directo de su resiliencia. Si bien los hechos pasados no los vamos a cambiar, pero tenemos el poder absoluto de cambiar la narrativa que los envuelve. Sobre todo cuando ya estamos hablando de personas adultas. Como paso 3, el autor habla de un significado distinto de perdón. Por ejemplo, él dice que el perdón ancestral no existe, o no exige, perdón, reconciliación física. Y eso es algo también que se ve en las constelaciones. No se trata de validar el daño causado. El proceso puramente interno es lo que va a permitir que la energía deje de estar atorada. Aquí volvemos a la maleta, ¿no? Esta figura de liberar el canal energético de tu cuerpo para que fluya tu propia vida. Te devuelvo esta carga, este dolor, este miedo. Y no necesitas tener al frente a la persona. El paso 4 es reconocer la red de guías. En el campo chamánico, los ancestros no solamente son sanguíneos, también hay ancestros espirituales y territoriales. Y aún
Aquí estos son los tipos de ancestros que describe el autor, ¿verdad? Pero hay más. Por ejemplo, yo les hablaba justo el sábado de los ancestros mitológicos, ¿no? Pero vamos a ir por lo que hay acá, para no salirnos del marco del libro. Antepasados de sangre son los que conocemos, ¿no? El padre, el abuelo, el tío, la madre, la prima, la hermana. Los antepasados territoriales son los que están en la zona de que uno ha crecido, ¿no? Puede ser en el barrio, en la ciudad, en el pueblo. Los ancestros espirituales, vemos a los guías de luz, a los maestros que enseñaron con amor. Y aquí lo quiero resaltar esto. Los maestros eh, son aquellos que aportan a la vida. En algún trabajo, alguna vez, en alguna formación, cuando trabajábamos esto de los ancestros espirituales, una mujer dijo, los maestros, puede ser mi profesora de colegio, dijo. Y le dijeron, sí, claro. Y ella hizo este comentario, ¿no? Y dijo, sí, quiero poner a mi profesora porque gracias a mi profesora, eh, ¿cómo fue que lo dijo? Gracias a los golpes de mi profesora, ahora soy una mujer de bien. Y la corrección que se hace en ese caso es que ahí no se considera un antepasado espiritual porque es alguien que generó trauma, no es un maestro porque generó dolor, no era necesario que la experiencia pase por ahí. Entonces, estos son digamos, la red de apoyo a la que uno puede eh, invocar cuando está en un proceso de recuperarse, ¿no? Después tiene cuatro directivas somáticas: el sentido del humor, la respiración consciente, la postura erguida y la apertura del cuerpo. Eh, Seguro que esto ustedes lo notan en su propia experiencia. ¿Cuánto ayudan estas cuatro directivas, estas cuatro recomendaciones? Cuando yo empecé a conocer la acupuntura, por ejemplo, y me echaba en la camilla, cruzaba mis piernas y me enseñaron que no era la forma correcta de descansar. Aquí hay una propuesta, no sé si están disponibles para hacerlo, pero era durante un tiempo escribir un poema, aunque no sepamos escribir poesía. Igual, si no lo quieren hacer ahora, si no lo pueden hacer ahora, que quede como tarea. Y sería una prueba de conexión con la intuición. No sé si lo quieren hacer ahora o quieren que quede como una práctica pendiente. Me dicen en el chat. Tarea, ok. Sí, entiendo que no están en el celular, también me dijeron. Entonces, que quede así, pues. Estamos avanzando, o bueno, estoy avanzando más como una presentación general del libro. Mm, la finalidad es tener una idea más amplia de lo que vamos a revisar, porque no habíamos acordado cuántas páginas leer hasta ahora. Entonces, aquí yo estoy poniendo datos, pero también quiero saber si
¿Ustedes han ido leyendo el libro? ¿Qué parte les ha llamado más la atención? Porque en el libro hay muchos ejercicios, muchos ejercicios. Hay ejercicios muy sencillos y hasta otros que nos van a retar un poco más. Entonces, en estos regalos de sanación ancestral, tenemos la claridad mental, la liberación emocional, el poder personal y la guía consciente. ¿Esta claridad de qué nos habla? ¿No? Todos están entrelazados porque son una rueda, ¿no? Esta claridad es una visión libre de proyecciones sobre quién eres realmente, porque nos encontramos muchas veces en la proyección de los otros sobre nuestra propia realidad, sobre nuestra propia vivencia, y terminamos absolutamente perdidos en las expectativas de otros. Si seguimos la rueda, vamos a la liberación emocional. Vamos a revisar esta certeza absoluta de caminar respaldado por una red de ancestros. Es la guía constante. En el camino de la vida, nunca estamos solos. Esta red de apoyo siempre está disponible. Y el poder personal no es más que la recuperación de la agencia sobre tus decisiones, rompiendo el autosabotaje de la familia. En el poder personal recordamos cuál es la esencia. Sanar no es un acto egoísta. Cuando tú decides desmantelar un patrón destructivo, ocurre un milagro sistémico. Sanan 7 generaciones atrás y 7 hacia adelante. Dejas de ser el repetidor ciego de una historia de dolor para convertirte en el arquitecto de un nuevo legado. Cuando nosotros vamos revisando nuestros eventos de la vida, identificamos algunos tíos, algunas tías, algunos abuelos, ¿no? Algún familiar por ahí, el primo del abuelo, en fin. Recordemos que nosotros en algún momento vamos a ser ese ancestro, sea que tengamos hijos o que no, el sistema familiar va a continuar. Entonces, cuidemos quiénes somos o quiénes queremos terminar siendo. Este ritual de gratitud demanda movimiento fuera de las pantallas. Entonces, prueben caminar sobre la tierra con la palabra gracias en cada paso. Recuerden que en esa tierra están los ancestros que solamente están esperando que tú camines. Por aquí dejo la parte teórica, digamos, o de compartir, para entrar más bien a la parte participativa, a lo que nos trae a este espacio de aprendizaje. Me gustaría escuchar, leer o ver cómo vamos a interactuar. Alfredo, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Alfredo, te quería hacer una consulta. En una diapositiva que pasaste, que decías que nos enfocamos, podemos ser guiados por un ancestro y es mejor si el ancestro ha sanado en el otro plano. ¿Cómo hay forma de nosotros saber que ese ancestro está como que en una vibración más alta? Gracias. ya. Demanda práctica de meditación,
Me demanda un poco de práctica de centramiento porque cuando una persona hace una meditación con sus ancestros o hace un ejercicio y toma fuerza, es ahí donde está la diferencia. El ancestro que te da fuerza sana, sanó. El ancestro que no te genera ningún alivio está en un proceso o no terminó un proceso, no terminó un ciclo. Mi respuesta es identificar al ancestro sanador cuando sea un ancestro que da fuerza para caminar. No Sí, siempre se me hace mucho identifica. sentido lo que dices, ¿Mm? bastante. Me hace mucho sentido lo que dices, porque dices fuerza, caminar. Mm, Entonces, yo estoy en todo este proceso. Fíjate que se me dio por, tú sabes que pinto, y se me dio por pintar a mis abuelos. No sé por mm, qué, pero ya los estoy comenzando a hacer esa obra y es una forma como, no sé, de tenerlos en cuenta, ¿no? Porque siempre todo ha sido mis abuelas y encontré unas fotos de ellos dos, de mi abuelo paterno y mi abuelo materno, y los estoy comenzando a pintar, como mm. para tomar su fuerza. No sé, se me ocurrió y lo hice, ¿no? Bien, buena opción. Ujú. Gracias. Dayana. Hola, buenas noches. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, primero no he leído todavía el libro, he estado hojeando la introducción, las primeras páginas, Ujú, porque esperaba la indicación de, como nos comentas, de decirnos de qué página a página por sesión vamos a leer. ujú. Pero la pregunta original que se me ocurre es, ¿cuál es la definición de chamanismo o de chamánico? Mm, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo no estoy seguro si el autor, eso lo tendría que revisar. En alguna parte él tiene su propia definición. Mm, voy a revisar esto. O digamos de repente desde tu conocimiento o tu experiencia para ti, Sí, ¿qué significado sí, tiene? Porque te he escuchado hablar de esa palabra. Bueno, a mí como médico, chamán me suena pues a la medicina ancestral, naturista, pero no sé si esa es la definición correcta. sí, o sea, que estaba en la búsqueda de la definición, si es que la tiene Farmer, porque se quisiera partir de ahí, pero creo que no, no recuerdo haber encontrado algo como, creo que no. Pero es interesante porque el término chamán es occidental, ¿no? Es como se le describen a los médicos tradicionales de Siberia, ¿no? Entonces nosotros hemos ido castellanizando el término y como tú decías, el chamán no es más que un médico que conoce otras técnicas. El médico que estudió en la universidad conoce unas técnicas para atender a las personas y el médico conocido como chamán conoce otras técnicas más basadas en espíritu, en naturaleza y en elementos. La mirada chamánica no se trata de solo el hombre o la mujer. Se trata de eh, muchos elementos eh, de la naturaleza conocida y de la naturaleza no visible. Cuando estos médicos, por ejemplo,
El médico Chipivo se le conoce como Onaya. El médico, bueno, y así hay en diferentes culturas, sobre todo en las peruanas, en las latinoamericanas, en el mundo quechua, en el mundo aymara, los huancas, ¿no? Tienen diferentes términos para hablar de sus médicos, de sus chamanes, de sus curanderos. Entonces, cuando miramos el término chamanismo en el contexto de la obra, lo que vamos a hacer es hablar de poderes de sanación que están más allá de la mente humana. Vamos a hablar de el espíritu protector de algunas montañas. Vamos a hablar del espíritu sanador de algunas plantas. Vamos a hablar de el espíritu sanador de algunos elementos, como el fuego, el tambor, el sonido, el agua. Se va a hablar de un campo vibracional también, de un campo energético, no solamente del cuerpo físico. Dentro de los 6 o 7 cuerpos que existen, la medicina de clínica y hospital se ha perfeccionado en la atención del cuerpo físico. El chamán no atiende únicamente el cuerpo físico y muchas veces es lo que menos atiende. Más atiende el cuerpo energético, el cuerpo astral, ¿no? Y sí, esa sería mi definición de chamánico o de chamanismo, si quieres. Sí, eso. No sé si coincide un poco con lo que tú tenías. Eh, digamos que es más amplio lo que me has descrito, pero sí me queda mucho, mucho más claro que hay varias cosas, creo que en las que nosotros estamos interesados o estamos intentando investigar, que al final terminan dentro de lo que es el chamanismo, ¿no? Me parece interesante. Y otra Mm. pregunta que tengo es, ahí en lo que presentaste, hablabas del perdón ancestral, Ujú. pero digamos que de lo que yo entiendo de las constelaciones, cuando hablamos de perdón, nos decías que sobre todo si es respecto a nuestros ancestros o a nuestros padres, era como que un término un poco soberbio. Entonces, Claro, no sé si el libro sí lo interpreta de otra manera o si es apto utilizar el perdón claro. Eso es una para pregunta, otras situaciones. claro, es una pregunta válida porque como les decía, aquí vamos a trabajar, este libro nos va a llevar a un campo diferente al puramente de constelaciones. O sea, las constelaciones son una parte del libro, pero una parte hasta muy pequeña, no es el eje principal. Eh, querías, antes de, voy a anotar porque quiero cerrar un poco con lo de chamanismo. La diferencia central es de que el campo chamánico recurre a una red de apoyo. Hellinger, en el trabajo de constelaciones, tiene un libro que se llama La mirada del Nahual, y este es un libro muy chamánico. Es la parte más espiritual de Bert Hellinger. Y esto nos abre a la invocación, a la plegaria, al pedido, a- al decir, estoy aquí, y las fuerzas que hicieron posible que yo llegue son buenas para mí. Son prácticas espirituales, ¿no? No tiene que ver con superstición, tiene que ver más con naturaleza, con cosmovisión, no tiene que ver con religión, ¿no? Digamos, el chamanismo fue reemplazado por religión.
por decirlo de alguna manera. Eh, Se trata en el chamanismo, visto por como lo trabaja el doctor Farmer y como lo veo yo también, es un trabajo de revelación directa. Si bien eh, tenemos una pauta, ¿no? El principio fundamental es obtener información y guía, incluso sanación, directamente, no es a través de. Entonces, el chamanismo no es una práctica dirigida por uno o dos personas. El chamanismo es una posibilidad de ejercer para cualquier persona que conecta directamente con sus seres espirituales, como ancestros o como animales de poder, por ejemplo, sin necesidad de intermediarios. Y el viaje chamánico es una inducción a un estado de conciencia ligeramente alterado, generalmente por el sonido, por ejemplo, las maracas, los tambores, o por plantas, sean hongos, sea ayahuasca, sea San Pedro, sea toé, sea tabaco, ¿no? Por repetición de mantras, ¿no? Un poco el rosario es un viaje chamánico, porque la repetición de los Ave Marías genera un estado de conciencia ligeramente alterado, ¿no? Como los cantos tibetanos o lo que hacen los Hare Krishnas, ¿no? O la repetición de algunos rezos. Y siempre la naturaleza está presente en la mirada chamánica. La tierra, el aire, el mar, los espíritus que la habitan, los seres que la habitan. Entonces, eso quería como anotar, compartir, me parece interesante incorporarlo. Y contestando lo que me decía sobre el perdón, eh, sí, el perdón como palabra, el perdón como significado real, en cualquiera de los contextos, sea en el trabajo de Farmer o en la obra hellingeriana, es la posibilidad de donarse a uno mismo algo. Por eso viene de la terminología perdón, ¿no? De la persona que dona, perdonarse, darse a uno mismo. Cuando alguien habla de perdoné a mi padre, por ejemplo, acá en la obra, Farmer habla de eso, ¿no? Perdoné a mi papá, perdonar a mi padre, perdoné. No es ir a mi papá, porque también lo dice, el perdón no necesita el contacto físico. No es ir y decirle, papá, te perdono por tu alcoholismo o tu violencia, ¿no? Es poder tener una mirada interna y decir, perdono aquel dolor que se genera en mí a causa del vínculo con esta persona. Eh, lo otro, o lo que queda, es ir a la persona y decir, yo te perdono porque yo estoy siendo mejor que tú. Y en general eso puede convertirse en un acto de soberbia, cuando sobre todo el perdón es comunicativo y condicionado, ¿no? Cuando alguien dice, espero que me pidas perdón, ¿no? Entonces se está poniendo en un lugar superior a la persona, a la otra persona. O también al revés, qué bueno que me perdonó. Entonces es como, me alivias, me alivias me alivias a mí, pero el hecho no se toca. No sé si esta parte está siendo clara, porque a veces eh, quedan dudas con el tema del perdón. Díganme ustedes. Y a mí ya me quedó claro.
¿No te pero quedó claro? aprovecha. Sí, sí, sí me quedó Ah, claro. sí. Ya, Ah, ya, ya, ya. ya lo entendí. Ya, Pero ya, ahora, aprovechando que has mencionado otros términos, ya me confundí en otro aspecto. ya. ¿Hablaste algo sobre el chamanismo y la religión, o que termina siendo una especie de religión? ¿Lo entendí bien? No, yo lo que te decía es de que la religión buscó reemplazar la práctica chamánica. Y cuando te digo religión no me refiero solo al cristianismo y al catolicismo, ¿no? Sino en Asia, en África, en Europa, en América, la religión buscó reemplazar la práctica chamánica culturalmente en la historia, porque con la religión tienes algo que con el chamanismo no tienes, que es el dogmatismo. Las religiones se basan en dogmas de fe, en creer, porque no porque lo experimentas, sino porque así lo dice el libro principal. Se convierte en un reemplazo cultural la religión del chamanismo. ¿Se comprende esa parte? Sí, sí, ya lo entendí. Y Sí. también hablaste algo sobre que no es superstición. Y Ajá, entonces, ¿cuál sería la definición de superstición? ya, ok, voy a anotar. Todo lo que yo digo, Te pregunto porque digamos que en este tiempo que estoy intentando aprender todo este tipo de cosas relacionadas a las constelaciones, a las frecuencias, a las energías, muchas veces escuchas de otras personas que probablemente ni lo han experimentado y te hablan de superstición, ¿no? Te hablan de esoterismo, porque lo ven claro, así, yo imagino desde su punto de vista externo porque no lo experimentan. Pero entonces, digamos que tú que claro, ya manejas bien todos estos temas, ya. ¿cómo lo diferenciaríamos de esos conceptos, ¿no? Superstición, Mm, esoterismo, ya. chamanismo. Lo que también quiero dejar como claro, como un pie de página, es de que estoy absolutamente expuesto al error, ¿no? No tengo verdades absolutas, no tengo la razón de nada. Estas son simplemente invitaciones para abrirnos más bien a la pregunta, a la exploración, al conocimiento. No son verdades escritas sobre piedra. Entonces, esta es, si bien como tú dices, mi interpretación basado en mi formación, en mi experiencia, en mis prejuicios, en mis desconocimientos. La idea es que podamos nutrir. Yo traigo un poco de harina, alguien trae un poco de azúcar, alguien trae un poco de huevo y se hará una torta, ¿no? No, yo no traigo la torta hecha, yo traigo un poco de lo que para mí es mi verdad, mi medicina. Ahora te digo lo de la superstición, pero quedaba en el tema del perdón como para cerrar el tema en base a lo que habla Farmer, ¿no? Eh, Farmer, por ejemplo, te dice, mantener la ira, el miedo o estos deseos de venganza hacia un ancestro, él lo describe como vivir con un veneno en el alma o como un veneno del alma, ¿no? Estos venenos tienen efectos en nuestra vida presente, sobre todo a nivel energético y espiritual, ¿no? Entonces, al romper esos eslabones de miedo, ira, venganza, dolor, esa energía estancada se libera. El paso inicial siempre es el perdón a nosotros mismos. Y a veces ahí es todo ya. Muchos niños, por ejemplo, asumen erróneamente que el maltrato o el abandono fue consecuencia de algo que ellos hicieron y es su culpa. Desde cosas muy chiquitas hasta las cosas más terribles. Entonces, hay algunos ejercicios en el libro donde hay técnicas para hablar, por ejemplo, frente al espejo, que son sencillas, pero para algunas historias pueden ser muy beneficiosas, ¿no? Y recuerda que el perdón no busca la reconciliación física, ¿no? Sino en esencia
es como un acto de soberanía, como de independizarse. Decir, toma, esto es tuyo y ve qué haces, ¿no? Y nunca es un acto apresurado, no se fuerza, no hay un tiempo, no hay un proceso escrito. Hay libros que hablan mucho del perdón, algunos muy ortodoxos, muy como paso uno, paso dos, paso tres, y otros que más bien dejan que los procesos de sanación y de perdón encuentren su tiempo solos, ¿no? Para eso nos va a ayudar un montón el trabajo, los ejercicios que deja el autor. Eh, y también al mirar la palabra perdón, miramos dos, que es el juicio y la comprensión. Nosotros vamos sanando cuando nos alejamos del juicio, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Y comenzamos a verlos como humanos falibles, que actuaron bajo sus propios traumas y su contexto histórico. Y ahí cambiamos esta narración de víctima a una de comprensión. Y es cuando entramos a la comprensión como primer movimiento que el perdón puede fluir de una manera natural y saludable. ¿Ok? Eso, Alfredo, sí, te quería hacer una consulta. ¿Tú crees que nos puedas dar como un ejemplo del perdón? O sea, no el perdonar a la otra persona, sino perdonarte a ti mismo por por el dolor que está creando o algo así. Eso no me quedó muy claro. O claro, sea, como un ejemplo que me daría mejor panorama. claro, cuando decía, cuando nosotros somos niños vivimos cosas que nos generan culpa, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita alguien que atendí hace unos días que su hermano había muerto en la piscina, ahogado, y este señor estaba con él, y él tenía, este señor que yo atiendo tendrá, bueno, en ese momento tenía 8, 9, 10 años, y su hermano era 2, 3 años menor. Entonces se iban a la piscina, sus papás se ponían a conversar, a tomar unas chelas con los otros papás y los dejaban a los niños. Y a él le decían, cuida a tu hermano. Y se murió el hermano ahogado, el hermano menor. Entonces, este hombre creció con la culpa porque se lo dijeron. ¿Por qué no cuidaste a tu hermano? Si tú lo hubieras cuidado, no se hubiera muerto. Entonces, ¿qué necesita esta persona? Encontrar un proceso de reconciliarse consigo mismo y de poder perdonarse por haber cargado una culpa que no le pertenece. ¿Se entiende? Ujú. Yo, por ejemplo, tengo como, no sé si es una culpa, pero es como que de repente demoré mucho en el diagnóstico, ¿no? O sea, soy consciente, ¿no? Un miedo de por no ir a un médico convencional, que sí fui, pero luego ya no quise ir. De repente lo de mi proceso hubiera sido menos avanzado, ¿no? Entonces, eso es algo que yo sí cargo, no como antes, pero ahí hay todavía un poco de rezago, ¿no? De que de repente si hubiera ido más pronto, por ejemplo, al INEM, de repente esto hubiera sido mucho más rápido de solucionar, por así decirlo, ¿no? ¿Y por qué lo dudas? O sea, ¿por Eh, qué? O sea, ¿hay Más una que duda todo en por lo ti? que me dicen, más que todo por lo que me dicen, ¿no? Que siempre Ajá, está producido y tú por qué fuiste. Y en verdad yo siempre me hice cargo de esto, siempre, toda la vida, pero siempre hay como que eso de afuera que te dicen y que te juzgan y que te critican y como que hay una ligera culpa en mí. No sé si es culpa o todavía y no lo llego a digerir de que de ujú. repente si hubiera actuado un médico normal de repente esto hubiera sido más rápido, algo así, no sé, a veces se me viene eso a la cabeza, ¿no? Sí, tiene sentido, ¿no? Pero Porque también, ¿no? O sea, nunca estuve, claro, es o sea, de completamente repente no fui a un hospital, válido. pero fui a un doctor alternativo
efectivo, claro, o sea, sí, ¿no? O sea, no fue tampoco indiferencia de mi parte. No, pero sí es totalmente válido. Ok, ¿me estás escuchando? Me salió un mensaje que mi señal estaba mal. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ahí. Te decía que es totalmente válido que aparezcan estas preguntas. No me parece raro si hubiera podido ir, si es que hubiera tomado esta decisión, pero esas preguntas, eh, así como vienen, estaría bien que se vayan, que no se queden habitándote, porque dudarías de tus decisiones. Entonces, cuando dudas de tus decisiones, aparece algo que se llama miedo. Y vale decir, ¿y si salgo a la sala a las 3:33 de la madrugada y todo está apagado, puede que se me aparezca un demonio? Está bien, tienes todo el derecho de creer en eso, como también tienes todo el derecho de empezar a caminar por la sala con confianza, de que bueno, que se aparezca lo que se aparezca, pues acá estoy, ¿no? Quiero mirar, estoy dispuesta a vivir lo que me toque vivir. Al final, yo no sé, en tu caso, seguro si jugamos a esta hipótesis de si hubiera hecho, te hubieras podido recuperar del dolor físico más rápido. Pero algo que tú has notado en tu proceso es de que lo físico te está llevando a sanar otras cosas. No menosprecies en todo caso lo que estás sanando ahora. A veces los cuerpos no Ujú. terminan de sanarse por completo, cuerpo físico, pero hay otros procesos que sí se sanan. Tú sabes que Y- lo que a mí me alivia es aceptar la vida como fue y como es. O sea, yo digo, ¿no? Si no fui antes fue por algo y por algo bueno. Siempre digo eso, o sea, si todo, es como que todo estuviera ya planeado y me Ok, dejo llevar o sea, no le pongo muchas cosas, ¿no? Y cuando la gente, ya no, pero antes cuando me decían, yo decía eso, pero no entendían. Y yo ajá. decía, pero así estaba escrito, o sea, por más que yo haya ido a un médico, de repente no estaba acá. De repente si hubiera ido a un médico convencional desde el principio, no hubiera tenido los resultados que tengo ahorita, ¿no? Entonces, uno nunca sabe, ¿no? Pero para la gente de afuera a veces es bien fácil juzgar, criticarte, ¿no? Como que, sobre todo juzgarte, ¿no? Pero bueno, ya esa parte felizmente ya no se Mm, está repitiendo mucho. ok. Veamos, había una pregunta que era sobre la superstición. Eh, es muy cultural, ¿no? Cuando tú me preguntas qué es la superstición, eh, mm, a ver, estoy tratando de conseguir palabras que a mí mismo no me confundan. Ok. Desde la mirada de la psicogenealogía, vamos a llamarlo así, y también del chamanismo, la superstición es una especie de metáfora popular para describir los procesos psíquicos y sistémicos. Estas metáforas, por ejemplo, de sanación, no sé si ustedes han escuchado del mal de ojo, ¿no? O el daño, ¿no? Son términos que usa el curandero o el chamán, eh, que no tiene el significado que nosotros mismos lo tenemos. Cuando yo escuchaba la palabra daño, antes yo pensaba que alguien me había hecho brujería y me había hecho un daño a mí. Y cuando aprendo con los chipibos, con Ivo, qué entendían por daño, ellos me decían el daño es cuando una persona rompe su vínculo con la naturaleza, con Dios y con sus hermanos.
y esa persona se daña a sí mismo y daña a otros. Entonces, su cuerpo tiene un quiebre y en ese quiebre es que la energía se va y la energía entra. Cuando Brigitte Champentier, por ejemplo, habla de brujería, de daño y estas cosas, ella dice que esas cosas existen, pero hacen efecto cuando salimos de nuestro estado adulto. ¿Mm? Es decir, si lo comparamos, los chipiboconivos te dicen, esto hace efecto cuando tú te quiebras. ¿Y cuando te quiebras? Cuando tú rompes el vínculo con tus hermanos, con la naturaleza y con Dios. Brigitte dice, ¿cuándo hace efecto esto? Cuando tú dejas de estar en tu estado adulto y te conviertes en un niño y comienzas a culpar a todos, a buscar venganza, ¿no? A idealizar. Eh, y hay cosas que nuestro cerebro procesa. Por ejemplo, si yo le hago así, ustedes están viendo y ven mi mano, ¿no? Pero si yo hago así y yo les digo, acabo de ver cómo sale una energía de mi mano y se va, no lo están viendo, ¿no? O sea, no se están viendo con estos ojos. Entonces, no hay como una explicación racional. Y lo que hace es funciona el símbolo. ¿Para qué? Para que la mente lo dimensione sutilmente. ¿Qué más te puedo decir de la superstición? Ahí tengo un artículo sobre maldiciones y brujería y constelaciones. Se los voy a mandar. Eh, cómo se le quita estrés a estos términos. Eh, ¿Qué más? No sé. A veces la superstición es como una creencia de la mente, ¿no? Es como, más que una creencia de la mente, es como si la mente estaría más arriba que el cuerpo y fueran dos entidades separadas, ¿no? Que no se pueden juntar. Hay como un dualismo entre mente y cuerpo. Y se tilda superstición desde el campo religioso a lo intuitivo y a lo mágico, que es diferente a lo esotérico que tú decías, ¿no? O sea, para un acto mágico no necesita ser contrario a lo biológico. El acto de nacer es un acto mágico, el acto de enamorarse es un acto mágico, el acto de llorar y de reír a carcajadas es un acto divino, ni siquiera mágico, divino, ¿no? Eso. No sé si estoy yendo por buen camino y no más bien confundiendo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos? Cecilia y Julia, quieren intervenir? Cecilia ha entrado un poco tarde. No sé si ha visto la presentación. No sé si pueden escribir. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, Buenas noches. Pensé que la reunión empezaba a las 8:30, perdóname. ya. Estoy trabajando ahora, pero Ujú, desde que me he conectado, porque ya vi que había empezado, he estado intentando seguirles el paso. Y bueno, creo que no he visto la presentación, pero entiendo que lo primero que está tratando de esclarecer es acerca de los conceptos entre lo que es el chamanismo, un poco separarlo de esta visión un poco negativa, por así decirlo, o esclarecerlo en realidad, ¿no? Incluido la parte religiosa. ujú, Eso es lo que estaba intentando entender. Y por ahí que hubo hablar nuevamente de lo del perdón, entendí que eso sí que me quedé un poco más confundida porque
Yo entiendo que a lo largo de la vida cada quien ha vivido experiencias buenas y malas, particularmente en mi caso. Yo siento que hay cosas que no he terminado de cerrar en cuanto a aceptar algunas formas de ser de mi papá. Y Ujú. eso vivo luchando de no juzgar y entender que él es una persona con sus defectos, con sus virtudes y que hizo como pudo con lo que él vivió. Eso lo estoy entendiendo ahora. Pero eso no quita que yo siento que él falló en muchas cosas. Claro. Eso no lo puedo evitar, honestamente. El problema es que cuando ese juzgamiento se agudiza con actitudes que ahora ya de adultos o yo de adulta se reiteran o me lo recuerdan, es como que siento que toda mi alineación energética, si así se puede llamar, se quiebra y vuelvo a esa niña herida, esa niña que sintió abandono, esa niña con todas estas cosas que generan malestar. Entonces, todo bien, todo estaría perfecto si es que la vida hubiera mantenido la distancia física con mi padre, pero para bien o para mal, desde hace unos pocos años mi papá está viviendo conmigo ahora. Entonces, eso para mí es un conflicto que intento mejorar. Ahora, cuando tú dices que el perdón, o sea, sí entiendo que si yo digo yo perdono a mi papá o no, estoy hablando de una superioridad, pero no sé si el término quepa en el sentido de que yo no estoy buscando una situación de inferioridad o superioridad hacia mí, simplemente que tampoco pretendo que él de alguna forma reconozca sus faltas, porque ya me convencí que no lo va a hacer. Es su proceso, es su tiempo, es su forma. Lo que yo busco es que eso no me afecte, ¿no? Y que aceptar que su forma de ser no tiene por qué generar un conflicto en mi vida. Creo que Bien. también me fui yo por la tangente. No, está Perdón. muy bien, porque ¿estuviste en el taller del sábado? Sí, sí estuve. Ya, creo que me acuerdo de ti por tu tono de voz. ¿Tú estabas a mi mano derecha? Sí, la Ya, primera. ya me acordé de ti, claro. Eh, dices varias cosas que son súper claras y si me permites te respondo algo, ¿está bien? Por supuesto, te escucho con atención. Hay dos palabras que has unido que de repente restan, que tú has unido la palabra, tu frase es esta, vivo luchando. Y son como el agua y el aceite. Mm, No quiere decir de que seamos pues un pétalo de rosa tirada en el río que se lo lleva la corriente, ¿no? Claro, hay que luchar en la vida contra nosotros mismos normalmente, contra el desgano de levantarnos, contra nuestro descuido por la alimentación y con eso luchamos, ¿no? O sea, luchamos contra las tentaciones, vamos a decir, más que con las personas. Cuando vivimos o cuando luchamos contra la vida, es cuando nos encontramos más desgraciados y más desdichados. voy, voy. Que tu padre haya fallado no significa que te tengas que callar. Tienes todo el derecho de observar la falla y eso no lo hace menos papá, ni a ti te hace menos hija observar su falla. Es decir, aún, permiso, permiso. Es decir, aún con todas tus fallas, elijo verte como mi padre. Aún con tu poca paternidad desarrollada y tu incapacidad de sostenerme, elijo verte como mi padre. Y apoya mucho o aporta mucho en la vida retirar esta, conjugación del verbo haber, ¿no? El hubiera. El hubiera, sirve solo para las clases de gramática.
En el proceso de vida, el hubiera es un gran bloqueo. Digo esto porque reconocer que un padre, una madre, un hermano, un abuelo, un tío nos desgraciaron es saludable, porque te permites hablar de la emoción. Otra cosa es, otra cosa bien distinta es culparle sobre nuestro presente por lo que hicieron o dejaron de hacer. Si ahora ya estamos adultos, podemos elegir, y ese es el gran cambio que podemos hacer, elegir. Claro que esto estoy hablándolo yo desde un espacio ajeno a ti y ajeno a tu historia. No, no busca aleccionarte en nada, solo como una retroalimentación de términos quizá. Y la invitación está abierta para que puedas observar desde una mirada más integradora, con una constelación, por ejemplo, qué necesitas hoy hacer en la vida para que la lucha no siga siendo tan frustrante. Si puedes, ve el sábado, vamos a hacer un taller el sábado en el mismo lugar a las 4 de la tarde, donde vamos a constelar todas las personas inscritas, que es diferente al formato que hicimos el sábado pasado. Y eso, bueno, igual gracias por tu intervención. Gracias. Yo estoy siempre intentando también empaparme del asunto para poder sanar, dejar de cargar mochilas que no me corresponden y no, o evitar que esas mochilas también las carguen mis hijos. Y esa es mi intencionalidad. Yo creo que lo voy haciendo bien, pero puedo hacerlo mejor, sobre todo para evitar esa sensación a veces un poco contradictoria, porque si tú me preguntas, o sea, mi papá no vivió conmigo casi nunca, pero a mí no me da pesar eso, hasta creo que fue bueno Ujú. que él mantuviera su distancia. Y me has hecho recordar, mira, yo no sé si eso esté bien o esté mal, el sábado me puse reflexiva al respecto. Muchas veces en mi familia, en mi entorno, a las mamás que crían solas a sus hijos, se las ha saludado por el Día del Padre. Particularmente, toda mi vida he saludado el Día del Padre a mi madre hasta, hasta ayer, que saludé primero a mi papá. Toda la vida he saludado, bueno, cuando he podido saludar a mi papá, las veces que he podido saludarlo, primero siempre llamaba o saludaba a mi madre, abrazaba a mi madre, y después ya durante el día podía llamar a mi papá. Pero ayer sentí diferente. Llamé a mi mamá primero porque papá todavía estaba dormido, pero ya no tuve esa necesidad o ese impulso de decir, mamá, feliz día también. No sé, no sé si está mal restarle ese mérito. Es más, saludaba a mucha gente de mi familia por el Día del Padre, siendo las mamás o las mujeres de esa familia. Y yo no sé si eso es quitarle lugar a alguien. ¿Y te has sentido mejor este domingo? ¿Ha habido algún cambio en ti? Sí, bastante mejor, bastante mejor. Mi Claro, papá no es una mala persona, ni es difícil de trato, la verdad. ya, A mí lo que más me incomoda creo de él es que aún en su entorno él siempre sea la víctima del asunto y él sea el niño, el que se queja siempre, al claro. que hay que guardarle la pleitesía. Y yo Ujú. sentí diferente este domingo, bastante Esto, diferente. ¿qué haces de saludar a la mamá en el Día del Padre, ¿no? Eh, Tiene una carga simbólica, ¿no? Es como, no estuvo mi papá y solo estuviste tú. Entonces, te doy lugar de papá y de mamá. Pero eso se nutre de creencias, como esta creencia de padre es el que cría, no el que engendra, ¿no?
que hay que ganarse el nombre de padre. Y de cierta forma tienen razón, pensando en la lógica de quien lo dice, ¿no? Tienen razón. Pero no se puede criar a quien no ha nacido y no puede nacer quien no ha sido engendrado. Entonces el primer paso es la procreación y en esa procreación asisten dos seres humanos y esos dos seres humanos, haya sido con amor o sin amor, abrieron la puerta de la vida. Y esa es la puerta por la que necesitamos transitar cuando vemos a papá y a mamá. Esta versión de las mamás que se vuelven los papás, también es como decir, yo como mamá me pongo la mochila de alguien más para que me vean, porque si solo me pongo como mamá no va a ser suficiente. O sea, necesito ser más para ser vista y reconocida. Sobre todo necesito ser reconocida. ¿Y desde dónde puedo ser reconocida? ¿Desde mi logro o desde mi sufrimiento? ¿No? Entonces, estamos acostumbrados en una cultura como la latinoamericana a valorar mucho el sufrimiento como bueno, esta idea de mamá luchona, ¿no? Y entonces ocupa todos los lugares, tanto de papá como de mamá. Es una manera de excluir cuando no se le saluda por el Día del Padre al padre, sino a la madre. Sí, es un acto de exclusión. Qué bueno que lo hayas reparado o remediado. Seguro que muchas cosas empiezan con esos detalles, sobre todo cuando tú hablas de descendencia, ¿no? Hablábamos en el taller sobre temas de trastorno mental y adicciones, cómo se ve que en los hogares donde hay más casos de trastorno mental y de adicciones, hay más exclusión de los hombres. Y no solo la exclusión es no hablar del hombre, la exclusión también es tener al esposo al lado y tratarlo como un trapeador, inutilizarlo. Ustedes habrán visto, y ojalá que lo hayan visto de lejos y no de muy cerca, casos de mujeres que tratan a sus parejas como lo peor que puede haber. El inútil, el tonto, el bueno para nada, el borracho, el inservible, el ocioso, el que gana poco, pero siguen con él y lo utilizan siempre para exponerlo en una reunión. Ah, este sí, pues siempre llega tarde. Ah, este sí, pues, ¿qué le vamos a pedir si a las justas trabaja? Este que es... Y así, ¿no? Pero siguen siendo pareja de ese, de este, ¿no? Porque lo necesitan para brillar. Necesitan opacarlo para que estas mujeres brillen. Eso se llama energía asesina negativa. Y lo que están generando es una anulación de esta fuerza. Entonces los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿no? Los sobrinos no crecen completos, porque en el sistema familiar se rompieron esas ramas, se rompieron esas raíces. Entonces ese árbol va a estar enfermo. ¿Sí? Bueno, nos hemos ido un poco por el tema del padre, pero es un bonito tema. Me llama mucho la atención que mucha gente que atiendo cotidianamente en citas individuales o van con frecuencia a los talleres, sus problemas personales o familiares están en el canal de atender el vínculo con el padre. Y lo que menos quieren es atender el vínculo con el padre.
Ayer, bueno, no ayer, el sábado dejamos unas maderitas con los nombres, ¿no? Y cuando se acercaron a recogerlo, dos personas dijeron unas frases que dolieron. Una dijo, ¿y si lo boto a la basura y lo puedo quemar? Dijo la otra, el nombre de su papá, ¿no? Y esto lo llamó la atención porque fue luego de todo el trabajo de la tarde o de la noche, no antes, sino luego de todo, yo dije, ¿cuánto odio habrá en su corazón? Pero cuánta lejanía hay de la sanación, ¿no? Ojalá que el taller les haya servido un gramo. Y si no les sirvió, bueno, es responsabilidad de ellas, ¿no? Pero son cosas. Alfredo, una Sí, consulta. Si ese, no odio, ¿no? Pero esa cólera hacia papá es alimentada por mamá, ¿de tienes qué toda la forma uno lo puede responsabilidad, trabajar? tienes toda la responsabilidad de salir de ese estado infantil, Ujú, porque eso es volverte una niña que le hace caso a su mamá. Ahora, a tu edad o a la edad de un adulto, ya no tienen que hacerle caso a sus papás. Eso es una buena noticia. Los adultos no tenemos que hacerle caso a nuestros papás. Nos tenemos que hacer caso a nosotros y ser honestos y originales con nosotros. Para bien, para mal, para más o menos, qué sé yo. No se puede vivir eh, haciendo caso a los papás. Cuando no sabes, sí. Cuando estás aprendiendo, sí. Pero cuando ya sabes, tienes que encargarte tú. O en todo caso, encargarte de elegir a qué sí le haces caso y a qué no. ujú, Si tu mamá te alejó o separó las cosas entre tu padre y tú, por dar un ejemplo, tienes todo el derecho de traicionar esas palabras de tu mamá y acercarte a tu padre. ujú. Hay mamás que alejan, pero ya viene las hijas que aceptan, ¿sí? Claro, porque yo me ponía a pensar, a veces decía, en el lugar de adulta, ¿no? Ya, pero Mm, si me pongo en ese lugar, la traiciono a ella. O sea, era como, ¿me claro, entiendes? ¿No? Como, se pero yo lo puede, veía mal, yo lo veía pero, mal. pero es No, que, no. claro, es que la frase de decir traiciono a mi mamá suena fuerte. Más que decir traiciono a mi mamá, es traiciono ese hecho, ese evento, esa enseñanza. No es que traiciono a mi mamá, Ujú, traiciono eso que ella, no sé, pues si mi papá es cocainómano, no, yo no puedo traicionar a mi papá, yo tengo que consumir cocaína como él, pero puedo traicionar sus vicios, ¿no es cierto? ujú. Y me haría bien traicionar los vicios. No es a mi papá, es lo que hace en determinado momento. ¿Ok? Es un permiso importante que nos damos como adultos de Gracias, saber, Alfredo. saber diferente. Muy bien. Vamos cerrando. El- yo les voy a mandar más mañana, hoy día ya no, como la división. En general, vamos leyendo pues que 25 páginas, no es mucho, 25 páginas en cada uno de nuestros encuentros. Anoten, subrayen, hagan los ejercicios. Es muy importante que hagan los ejercicios que trae el libro. Los vamos a hacer también en las sesiones, pero hagan todo lo posible de trabajarlo de forma individual. Y aquí pueden traer, decir, hice tal ejercicio y me sucedió esto, ¿no? Cómo lo manejamos, cómo lo cerramos, cómo lo amplificamos. ¿Sí?
Y por aquí vamos concluyendo. Ah, les quiero contar, para los que están en Lima, o las que están en Lima, me han invitado a presentar un libro mañana en Miraflores. Es el libro de una amiga que es consteladora también y hace otras cosas. Es este libro, se llama este de acá, Eres Creador, se llama, de Claudia Vergara. Y me encargó el prólogo y me encargó presentarlo. Va a ser mañana a las 7:30 en Tierra Baldía, que es un local que está en la Avenida del Ejército de Miraflores. No me acuerdo la dirección, pero se los puedo mandar por el grupo de WhatsApp si es que quieren ir para vernos ahí, encontrarnos y conversar un poco más si es que tienen tiempo. Y por lo que concierne a nuestro círculo de lectura, ¿cuándo nos encontramos? Hoy día estamos 22, el 6 de julio y luego el 20 de julio y nada más. ¿Alguien quiere compartir algo antes de irnos? ¿Tiene alguna pregunta sobre el libro, sobre la metodología o sobre otros temas? Bueno, de repente indicó al principio, yo no había estado conectada. Quiero saber, ¿hay que leer hasta la página 25 esta primera vez o ya había que leer para hoy hasta la 25 y tenemos que leer 25 más para la siguiente sesión? Mañana voy a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp con una propuesta para dividirnos la lectura. No, Ok, para hoy no había que traer ninguna lectura avanzada. ok. ¿Ya? Ok, Cecilia. Bueno, espero que tengan un buen descanso y nos encontramos en 2 semanas para quienes quieran acompañarme mañana y el sábado tenemos taller abierto de constelaciones en San Isidro. Muy bien, les deseo una bonita noche. Muchas gracias por dedicarle un tiempo a este espacio que es para su bienestar. Nos vemos. Que tengan bonita noche. Gracias. Gracias. Gracias.